el hecho de que varios estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de El Salvador, se manifestaron pidiendo a las autoridades hacer, desde luego, una investigación profunda de ese tipo de bullying universitario que está pasando precisamente en estas horas. Yo lo que recomendaría, fíjate, es que achacarle solo a un motivo el suicidio no es correcto. Efectivamente, el bullying que tú puedes sufrir en la universidad, en el trabajo, en el colegio, digamos, la frustración personal de que sacaste una carrera y no trabajas de la carrera, la situación económica, separarte de alguien querido, que haya muerto un ser querido, que te sientas culpable de algo, todo eso suma para que alguien pueda caiga tomar un estado de depresión, que lo lleve a suicidarse. El suicidio es el resultado de una serie de acciones muchas que se vienen haciendo. Puede ser que en un caso muy particular lo que le pasó en la universidad detonó. Eso fue el detonante para la persona, pero no es ya venía una acumulación. De hecho, hay síntomas que van permitiendo a los especialistas poder ir poniendo atención. No siempre. Bueno, en realidad, cuando entramos a ver nosotros el perfil de esta persona, nos dimos cuenta de que estaba pidiendo a gritos de auxilio desde hacía bastante tiempo, y no únicamente por el aspecto del bullying académico o de la presión académica, sino que había problemas más profundos y de diversa índole. No podemos nosotros solamente culpar lo pesado que es la carrera de medicina, los internados y todo lo que es decir, hay responsabilidad y por supuesto que es una realidad y lo han expuesto de una forma bastante clara todos los estudiantes que han sido objeto de abusos, de presiones indebidas, de bullying por parte de los académicos, de los médicos que son los que están enseñando. Y por supuesto que hay que cambiar, que hay que hacer, que crear mecanismos de control, que hay que concientizar al educador, porque si es decir, ¿quién está educando entonces? Estamos educando a los futuros profesionales para que eduquen en hacer de la misma manera. Eso no es posible. En el caso del suicidio, bueno, y hay otro tema aparejado que podemos discutir. El Estado no da una vida de calidad digna en muchos lados, pero tampoco le asegura una muerte digna. Y ahí podemos entrar a hablar de la eutanasia. Pero aparte de todo eso, definitivamente el Estado está faltando en controles, en calidad de educación, en valores. Nosotros como familia también, las personas tenemos la obligación de inculcar los valores en nuestros hijos para que cuando sean profesionales, sean profesionales de bien y compartan su conocimiento de una forma respetuosa. Hay que ver que este es un problema que a mí me llamó mucho la atención. En algunos medios yo mencionaba que hay que ponerle atención al problema del suicidio. Si revisamos los periódicos, se da esa noticia y yo me pregunto, ¿por qué en adolescentes que se han quitado la vida no fue la misma atención del gobierno, de la prensa? Entonces no quiero tampoco dejar y ser ingenuo de decir, están aprovechando este caso para llevarlo a una magnitud del problema de la Universidad Nacional, que tiene muchos problemas, ¿verdad? Y aquí también hay que verlo, el estudio en este país, no solo de la Universidad Nacional, sino que el gremio mismo de estudiantes de medicina sufre agresión y es algo, a todos los residentes hay que preguntarles. Yo creo que no habrá ningún residente que diga que le toca difícil luchar en ese sistema que se ve como competencia. Yo creo que esto lo va a llamar profundamente como revelar es la ética que debe de haber tanto para el docente como para el estudiante, porque esto nos debe llamar profundamente la reflexión en qué tipo de profesionales estamos equilibremos la... ¿Por qué todo el mundo quiere ser médico? Porque encuentran... No, exacto, pero ¿por qué? Porque resulta que muchos ven en la carrera de medicina una forma de movilidad social ascendente. Ahí hay negocio, ahí puedes hacer pisto. Si vas pensando, vea, de que con la carrera de medicina yo voy a hacer dinero, o con la carrera de abogado, ¿verdad? Me voy a hacer... muere de hambre. Exacta. ¿Y qué pasa cuando exacto. ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a esa realidad en la calle? Pero mira, te voy a decir... ¿Qué pasa? Te frustras. Todo aquel que está en depresión, que se siente decepcionado, busque ayuda. Y no crea que las redes sociales es un medio que la gente le va a poner atención.
porque todos los que se han suicidado y tienen redes sociales han expresado abiertamente, pero la gente no tiene conexión, las redes sociales no son personalizadas. Y termino esto. Sí, Entonces, el que tiene un problema hay que busca tener ayuda. La persona fallecida venía expresando y cantándola en las redes sociales. La mayoría de cantando de suicidados, lo que qué pasaría si se suicidara. Pero no es un lo medio. primero que tenía que hacer su primo, hermano, que no es el medio. Pero es que se quejaba de sus padres, parecía también tener insatisfacción en la carrera que estaba estudiando, además de la soledad, es decir, hay muchos factores que influían y nosotros no podemos decir que a una persona le faltó lo espiritual porque todas deben tenerlo, porque sí es cierto, es necesario todo, el amor, lo espiritual, lo académico, la satisfacción, o sea, tener las necesidades resueltas. Por ejemplo, con la pandemia, hay personas que en el día a día sobreviven y su preocupación no son cuestiones de salud mental, es sobrevivir, tener que comer, tener que en su mesa. Entonces, allí ya vemos una necesidad diferente. El hombre es producto del niño. Entonces, ¿qué pasa? Esta cantidad de jovencitos, de niños que están entre 3, 4 y 5 años que no han tenido esa convivencia de su misma edad y que se manejan en el entorno de su casa, protegidos. ¿Qué va a pasar cuando salgan al mundo y tengan que interactuar con los monstruos? Todavía no sabemos el daño que eso va a hacer. Por eso sí yo comparto que el tema es de salud mental. Ahora, vuelvo a Tiene insistir que haber en un esto. aspecto espiritual también. Debo de insistir en esto. No debemos de decir que por falta de algo en específico el 100% motivó al suicidio, porque todos los que se han suicidado creían en Dios y los que eran incluso no practicantes, todos. La mayoría creían en Dios y sabían que el suicidio es pecado y aún así lo hacen. Y quiero advertirlo, conociendo el terreno religioso, porque ustedes están hablando con alguien que tiene 33 años de experiencia en esto, que en el país hay mucho legalismo. En el mundo religioso hay mucho legalismo, hay mucha presión religiosa, como tú lo decías, siendo él no un practicante, lo percibe desde afuera, ¿verdad? Que esa misma presión, ese legalismo, esa intención de decir, tú no vales, tú estás haciendo, y ese mensaje que ataca a la persona y no rescata a la persona. Hay tanto vacío en la expresión de ustedes los creyentes cuando dicen busca a Cristo. Hay tanto vacío en eso que es tan abstracto que alguien que quiere suicidarse no te entiende qué quiere decir. Así porque ya está bien metido en el hoyo. Porque no es Pero entonces no es ayuda. No, es que no lo puedes generalizar. Exacto. Porque yo te puedo decir, yo te puedo decir que son miles de personas, solo una denominación en un año con su trabajo pastoral de atención personalizada, no desde el púlpito, no desde un púlpito irresponsable, se ha logrado rescatar más de 3,000 personas que pensaron quitarse la vida. En el momento que lo iban a hacer, un mensaje de la palabra de Dios pudo transformar y darle esperanza, porque el asunto que el que está en depresión necesita un mensaje de vida, de esperanza, de fe. Dentro de las prioridades de la salud en términos generales, la salud mental no está dentro de los primeros dijéramos espacios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque atendés primero heridos, atendés primero las causas más visibles, no hay prioridad. Yo le preguntaba a estos médicos en una entrevista y les dije, bueno, mira, ¿y qué pasa con el proyecto? No hay, salvo algunas, como el Seguro Social, como algún hospital principal, tiene, sí, un equipo especializado para esto. Bueno, y los que no tienen, pues les toca el psiquiátrico. Pues sí. Creo que esto debe llamar profundamente la reflexión de priorizar. Ya la salud mental no hay que verla como una opción de cuarta o quinta. Creo que dada el estrés al que ha estado sometido la sociedad, en la pandemia que vino a agudizar aún más, debería de estarse como ir escalando y ponerlo en una verdadera y romper con el tabú que a los psiquiatras y a los psicólogos los buscan solo los locos. Deben de entender que esto solos no van a salir del problema. Yo lo equiparo a lo que hace un alcohólico. Un alcohólico cree que él puede salir solo de su problema mental que tiene. Lo controla, tiene que buscar una ayuda de psicoterapia de grupo en el caso del alcoholismo. En el caso, dijéramos, de aquel está manifestando, buscar la ayuda. Solita no vas a salir de este problema, porque no está, ya se te escapó de tus manos. Pero hay personas especializadas.
que busca un amigo con el cual tú tengas, y si no tenés amigo, a tu profesor, a tu vecino, alguien que te pueda orientar. Por supuesto que te dé consejos sanos, no que te ayude a tomar una mala decisión, pero entenderlo, solo no vas a salir de este problema. Hace falta alguien que quizás le guíe cómo fijar metas, cómo fijar objetivos. A veces, porque que esta persona que llamó, a mí me preocupa, a mí me gustaría que alguien del gobierno llamara y dijera, esta línea usted puede llamar, es privada, aquí le van a brindar asistencia médica para salud mental de forma gratuita y pueden ir escalando hacia buscar a los profesionales en las oficinas, en las clínicas del seguro. Pero, es decir, hay que buscar la ayuda y hay que darle las herramientas, porque definitivamente esta persona que escribe parece que no las tiene o no las conoce. Claro, este es un problema muy real. ¿Y por qué hay tanto interés? Es porque la gente lo está padeciendo. Los jóvenes lo están padeciendo y hay que añadir algo. Cuando una persona piensa en quitarse la vida es porque ya no tiene opción. Ya para él la vida no vale, ya no hay expectativa. Y hay un problema social que yo quiero que lo apuntemos, que afecta a los adolescentes, porque hay que ver el margen de adolescentes que se está quitando la vida en este país, y es la violencia. Eso está afectando. La violencia en las redes. Violencia social, las redes, todo el tipo de violencia que existe, aún violencia familiar. Pero en las redes ya viste la violencia contra ti, contra mí, contra Julio, contra Ernesto. Exacto. Entonces yo quiero apuntar a esto porque necesitamos llamarle la atención a esto y buscar la ayuda. El llamado para la persona, vuelvo a insistir, que está en depresión, busque ayuda y seamos verdaderos amigos. Y si voy a diferir, pueden ir al gimnasio, donde los padres juegan el principal factor, esas tecnologías, donde mejor tienen al niño con la computadora, con el teléfono, para personalizada. Ajá, lo vas abstrayendo. Adán dice, Adán dice, no hay canchas, sí, pero nosotros jugábamos en la calle con 2 piedras, hacíamos la meta y jugábamos. Aquí vamos pero la seguridad social te permite que tengas confianza de dejar ir a tus hijos a la calle. Es otro tema, ¿verdad? Es otro tema. Es un tema que había que abordarlo, pero es que influye a la depresión de los jóvenes. En principio, ese encierro. Pero creo que el gran problema aquí empezó cuando se le quitó la autoridad a los maestros en las escuelas para educar a la gente. Bueno, pero no le vas a pegar a los hijos. Yo no estoy hablando de pegar, estoy hablando de educar, y puedes educar de diferentes maneras. Pero cuando le quitas educación formativa. Que el alumno le termina pegando al profesor. Ese es el tipo de educación. Es que aquí los que enseñan necesitan aprender también, ¿verdad? Para poder dar esa clase de formación. Exacto. Lo hace. Entonces, debería de ser obligatorio. Allí, ¿por qué nosotros respetábamos a nuestros papás? Mira el quiebre generacional que hay. Porque lo que nuestros papás nos enseñaron a nosotros nos iba a servir para la vida. Hoy, ¿por qué los muchachos no respetan a los viejos? Si hay esa gran pleito generacional. Porque esto es el futuro. Y nosotros los viejos tenemos que andarles preguntando cómo se enciende y cómo se opera esto. Sí, pero al final la realidad se va a terminar imponiendo. Te pierden el respeto. No te va a salvar de un momento. No, de acuerdo. Pero de acuerdo. Esto a veces te puede empujar más. No, pero es que el abordaje no es si lo quitas o no. Yo creo que se están limitando, Marvin. Si a los 18. La realidad que se impone en aquellos sectores donde esa tecnología no existe, ¿a qué le vamos a atribuir la responsabilidad? Porque eso es decir, tener un celular es realmente algo que no cualquiera puede. Hay personas, se llama frustración. Se llama frustración. Pero hay niños en los que como no conocen el celular, pues entonces no lo extrañan. Entonces no le podemos echar la culpa a la tecnología solamente. No, es que no le estoy echando culpa a la tecnología, al mal uso de la tecnología, te lo pongo así. En Islandia se suicidan porque son ricos y aquí nos suicidamos porque somos pobres. Pero entonces hacemos el mismo error. No es así, pero es la comparación. Yo no lo veo que sea un problema de ricos o de pobres. Lo estoy poniendo así de simple para que la gente lo entienda, pues. Entonces, vaya, el problema es que unos se suicidan porque tienen tanta tecnología y los abruma, ¿verdad? Y otros se suicidan porque no pueden tener lo que les dice el sistema que tienen que tener para que seas exitoso. ¿Qué decía? Por eso hablo del regulamiento. La paternidad responsable juega mucho. O sea, aquí no hay una educación. Tú ponías el ejemplo, nuestros padres fueron educadores que formaron
que instruyeron. Pero aquí, ¿qué le puedes pedir? Una familia desintegrada. Pero ellos fueron instruidos también, informados. Ahora, yo quiero advertir algo, no podemos delegarle esta responsabilidad 100% al Estado. Las prohibiciones no funcionan. Vos tenés que normar, tenés que regular. Pero el problema de la regulación es quién fiscaliza a quién. Hablábamos extra cámara que uno de los grandes problemas que se enfrentaron los colegios era que las clases estaban siendo pasadas por dispositivos, es decir, la tecnología. ¿Cómo controlas que el muchacho solo efectivamente hacia eso iba a entrar? Entran en otro submundo en el cual no lo podés controlar. Me decís, los padres, si el papá anda trabajando. Y en algunos de los hogares la mamá es padre y madre a la vez. El problema es más de fondo, hay una desintegración familiar. Se han perdido la escala de valores en este país, la falta de temor a Dios. Todos nosotros lo sabemos muy bien porque nos lo enseñaron y creo que más que ser un argumento, creemos que es así. La base de la sociedad no es la política, la base de la sociedad es la familia. Y veamos, y quiero apuntar a esto. Yo vi con mucha decepción cuando hicimos el cambio de gobiernos administrativos, no porque lo vean color político, de la derecha, de Arena al frente, y vinieron y quitaron el Ministerio de la Familia. Lo quitaron. La Secretaría Nacional de la Familia. Sí. Entonces, la Secretaría. Pero tenía casi una injerencia como un ministerio, porque tenía presupuesto y era igual, si lo vemos ya en la administración. Los manejaban las primeras damas. Sí. Ahora, pero el punto es que los gobiernos deben de facilitar a aquellas organizaciones que tienen esta atención. Una de las problemáticas que sufren nuestros agentes de la Policía Nacional Civil en su interior es la depresión y el suicidio. También. O sea, es uno de los temas y ustedes van a poder ver a muchos. En la pandemia hubo varios que se suicidaron. Es que ese es un problema muy alto, que muchos pastores están atendiendo. Hasta hay un ministerio cristiano policial. La policía tuvo que crear eso por la efectividad que estos pastores estaban teniendo en la atención de la vida, porque el policía es un ser humano, aunque tenga autoridad, pero tiene sentimientos, tiene problemas, pasa fuera de su casa, tiene problemas que como padre no puede dar esa atención que amerita su hijo. Mira las consecuencias de la educación de esa generación. ¿Qué son? Doctores, médicos, ingenieros, son diferentes. Somos con todo y el defecto que se tiene. Pero esa generación se acabó. A nosotros, es que a nosotros nos dijeron, y esto quiero compartirlo con las generaciones actuales, a nosotros nos dijeron que si estudiábamos y sacábamos una profesión íbamos a ser alguien. Nos transmitieron eso y entusiastas cuando terminábamos el bachillerato queríamos ir a la universidad. Bueno, en el caso de nosotros, que somos del interior del país, bueno, tú también, ¿verdad? El sueño era emigrar a San Salvador porque aquí estaban las mejores universidades y era el sueño cuando ya estabas en tercer año de bachillerato. Pero esa disciplina que nos pusieron en la casa, ¿no? Es la que, por ejemplo, todavía hay ese resquicio dentro del ejército. La disciplina ayuda al ser humano a tener metas. Y la migración. Eso que dice Lick Valdivieso es importantísimo. Nosotros, los seres humanos, los ciudadanos de El Salvador, no somos un dato estadístico para ningún funcionario. Y eso tiene que dar el ejemplo no solamente el gobierno, a través de sus ministerios y de las políticas públicas que implementen, sino que también esto es parte de frustración de ver un sistema que no funciona, un sistema corrupto, un sistema como una Fiscalía General de la República que nos ve como números, que nos ve como metas mensuales, que tenés tantos casos, bueno, en el mes tenés que girar 5 detenciones administrativas, si no cumplís la meta sos un mal fiscal y no tenés bono. Nosotros debemos dejar de ser vistos como datos estadísticos por las instituciones públicas, por los funcionarios que están a cargo y comenzar a inculcar un gobierno diferente, un gobierno donde las personas, donde se humanice más a los funcionarios y esto se traslade hacia abajo. Uno, que aquellas personas que están en situación complicada entiendan que solos no van a salir de ese problema si no buscan ayuda. Hay personal capacitado para eso, sí, busquen esa ayuda, sola es imposible. Y finalmente entender que el hombre es producto de lo que pasa en su niñez. De ahí la importancia en que de los 0 a los 7 años
Los padres tienen que ponerle muchísima atención. Todos los traumas, psicológicamente está establecido que todos los traumas que el niño adquiere en su niñez se manifiestan en la adultez. ¿Quieren tener menos delincuentes en la calle? Apuéstenle a la niñez. Eduquemos a la niñez y van a tener menos delincuentes. Y creer que maltratando, creer que con violencia física se va a corregir el problema de la educación en el hogar, es totalmente diferente. Es que se vuelva a aquellos tiempos, porque la presión, el tiempo está llevando a la gente a que ha perdido la relación Julio, familiar. ¿Sigues con la palabra? Sí. Entonces, yo quiero añadir lo siguiente. Únanse, por lo menos la cena, que sea el tiempo para compartir en familia. Pero hay que entender que la generación actual se le conoce como la generación de cristal, ¿verdad? Porque es la que no le puedes decir nada porque rápido se ofenden, porque cualquier cosa. Y otra cosa, esa generación de cristal, no vamos a generalizar porque no es correcto, pero sí, la gran mayoría es inmadura y es egoísta. pero hay aquí y esos son también valores, hay mucha liberalidad, Marvin. Hay un colegio aquí en El Salvador que tiene una instrucción extranjera y que uno pasa por ahí y ve niños y niñas que yo creo que no pasan ni de 14, 15 años con un cigarro en la boca, en la puerta del colegio. Es decir, hay también mucha liberalidad en escuelas, en colegios, con formación. Sí, de libertinaje, exactamente. Y eso hay que controlarlo también. Es que no puedes desligar al ser humano de la familia. Artículo 1 de la Constitución. Sí, pero la realidad te dice el ser, yo creo que sí se humano de la puede. familia. Eso es como imponerle a las mujeres: si no tenés hijos no sos mujer. Es correcto. Si no tenés familia no sos un humano. Es decir, yo creo que es una elección personal y que es válido el punto de vista de Adán, pero también el de Marvin. Yo creo que el equilibrio es lo. Por eso el artículo 1 de la Constitución Constitución dice: el fin último del Estado es la persona humana. La base de la sociedad es la familia. Es correcto. Ok. Es correcto.